En aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de esta, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo pues Jesús a su madre y al discípulo amado allí presente, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió por suya. Pueden tomar asiento. La escritura estaba tomada del libro de Judith. El Señor te ha bendecido con su poder, pues por tu medio ha aniquilado a nuestros enemigos. Hija bendita eres del Señor, Dios excelso sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador de cielos y tierra, pues tanto ha engrandecido tu nombre, que no cesarán de alabarte para siempre cuantos recuerden el poder del Señor, pues no temiste exponer tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y tribulación de tu linaje, sino que evitaste su ruina en presencia de nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la gracia en este mes de septiembre, además de haber caído en estos domingos, estas fiestas tan hermosas de la Santísima Virgen María. El domingo pasado, el nacimiento, la Natividad de la Virgen. Tuvimos el 12, el Santo Nombre de María, que la Iglesia lo hace como hace con nuestro Señor. Luego de la Natividad de nuestro Señor, de la Navidad, a los poquitos días celebramos el Santo Nombre de Jesús, simplemente para que comprendamos el valor de ese nombre. Y como dice San Alfonso María Ligorio, nombrar el Santo Nombre de María ya nos defiende de los ataques del demonio, que no puedes soportar. Ella aplastará tu cabeza, le dice nuestro Señor a la serpiente. Sepamos entonces el valor inmenso de pronunciar, aunque sea mentalmente, el santo nombre de la Virgen María. Y hoy tenemos los 7 dolores de la Virgen. Hay 2 días en el año en que la Iglesia dedica a festejar, o mejor dicho, conmemorar los dolores de María Santísima. El Viernes de Pasión, que es una fiesta movible, la primera semana de Pasión, la segunda semana de Pasión ya es la Semana Santa, pero el viernes anterior a comenzar la Semana Santa, la Iglesia se dedica a los dolores de María Santísima. Cuando se dice que Dios, al crear a la Santísima Virgen, la hizo inmaculada, uno de los argumentos es que pudo hacerlo, pudo preservarla del pecado original y la preservó, aplicándole con anticipación los méritos de su pasión, y la Virgen es inmaculada, porque Dios quería lo mejor para ella. Pero fijémonos que a pesar de todo y de ver Dios agotado su omnipotencia en la creación de esta mujer tan excelente que es su madre, no la privó del dolor, no la privó del sufrimiento, no la privó de la cruz. Y si Dios quiso lo mejor para ella, es porque ese sufrimiento y ese dolor y esa cruz eran valiosísimos en la Santísima Virgen María. Por eso que Dios, nuestro Señor, su Hijo Santísimo, quiso asociarla a lo que fue la redención del género humano. Y tenemos al Papa Pío XII nombrándola, llamándola en una de sus oraciones corredentora del género humano. No porque, y esto hay que aclararlo bien, le haya faltado algo a la redención de nuestro Señor. Una sola gota, bien sabemos, hubiera bastado para redimir el mundo. Pero Dios quiso sufrir lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo y quiso también asociar al ser más perfecto que había salido de sus manos a estos dolores. Y como se sufre, ustedes saben, en la medida de cómo se ama, bien, el amor de la Virgen era inmenso. Algún santo la compara: juntemos todo el amor de todas las madres del mundo, iba a ser como una gota de agua comparado con un océano. En el amor de la Santísima Virgen le tenía a su Hijo
a su Dios y a nosotros, ese amor inmenso. Por otro lado, nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios para santificarnos, para ganarnos el cielo. Y el cielo necesita violencia. Nuestro Señor dijo una frase que muchas veces no se entiende, no se compara, no se comprende, mejor dicho. El cielo exige violencia y solamente los violentos lo van a conseguir. ¿Qué significa eso? ¿Tengo que ser violento en el sentido humano de las palabras? No, tengo que ser violento conmigo mismo para vencer toda la mala inclinación que tengo hacia el mal, hacerme violencia para conquistar el cielo. Y vemos cómo los santos lo hicieron. Constantemente en la vida de los santos vemos esa lucha constante, como dice el libro de Job. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y solamente a través de la milicia, del combate, es como yo voy a conquistar, porque el cielo es una conquista, no queda otro camino. Si realmente nosotros queremos ser santos, debemos imitar a los santos, y especialmente al Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, que tuvo dos objetivos al encarnarse, al hacerse hombre. Uno fue, digamos, el redimirnos, y el otro, el ser ejemplo, acabado de todas las virtudes. Y en esto quiero hacer hincapié lo que los mismos santos nos enseñan, que la mejor manera de santificarnos es contemplar a nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión, como lo hizo la Santísima Virgen María. Siempre enseñamos a los niños, y lo tratamos de practicar nosotros todos los días, la devoción a los 7 dolores de María Santísima. Toda la vida de nuestro Señor estuvo signada por la cruz. Desde el momento en que ya mismo se encarnó en el vientre virginal de María, la vida de nuestro Señor estaba como girando alrededor del Calvario, porque Él sabía, era Dios, sabía para qué había venido aquí a la tierra, y por eso entonces ya cargó su cruz desde el momento de su concepción aquí en la tierra. Lo mismo podemos decir de María, especialmente a partir de la profecía del anciano Simeón, cuando el anciano Simeón, ese sacerdote que, inspirado por el Espíritu Santo, fue al templo porque había recibido la promesa de que no iba a morir sin antes ver al Salvador de las gentes, reconoció en ese niño, lo tomó en sus brazos y le dijo, entre otras cosas, a la Virgen: una espada de dolor traspasará tu alma, porque este niño ha sido puesto como signo de contradicción para salvación de muchos y desgraciadamente para perdición de muchos también, que no quisieran ponerse bajo la cruz de nuestro Señor. Los santos dicen que la mejor manera de santificarse es contemplar la pasión de nuestro Señor, meditar la pasión de nuestro Señor. Los fieles, la gente en general, a veces dice: Padre, no sé meditar, me distraigo mucho. Empiezo con una buena intención y termino pensando en los pajaritos del monte, como quien dice, me distraigo constantemente en la oración. Dios quiere que hagamos el esfuerzo de meditar. Y no hay nada mejor para conocer la pasión de nuestro Señor Jesucristo que es meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, junto a María, como nos enseñan los 7 dolores, como nos enseña el misterio, el Evangelio de hoy, que centra, resume todos los dolores de María Santísima en aquella parte de su vida en que estuvo al pie de la cruz. Es hermosísimo contemplar a la Virgen parada al pie de la cruz, donde no podía ni siquiera enjugar el rostro de nuestro Señor, que estaba lleno de sangre y escupitazos, y que no podía quizás ni siquiera abrir los ojos por la sangre y las salivas de los salivazos que le habían echado y la sangre que corría desde su cabeza por la corona de espinas. ¿A qué mujer se le permitió eso, de estar en el lecho de su hijo, pero ni siquiera poder enjugarle sus lágrimas y sangre?
pues la Virgen. Y uno dice, nuestro Señor, ¿por qué permitió eso? Siendo que para Él era mayor dolor y sabía que era mayor dolor para la Virgen. Porque sabe el valor de la cruz, sabe el valor del sufrimiento. Por eso la quiso hacer partícipe. Y hoy en el cielo la Virgen goza inmensamente de ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aconsejo enormemente, como sacerdote, una vez preparando un sermón, me acuerdo que entre los preliminares del sermón decía, el sacerdote tiene que avisarle a los fieles cuando se predica, cuando hace un sermón, de que apliquen todo lo que ellos escuchan a sí mismos. No piensen en el vecino cuando se predica de algún defecto, de alguna virtud, qué bien le vendría a fulanito, qué bien le vendría a menganito escuchar esto. No, hay que aplicárselo así. Y lo mismo cuando se habla de las virtudes o de los dolores. Yo este mismo sermón me lo aplico a mí mismo, porque a veces hasta me da vergüenza interiormente predicar cuando uno sabe que tantas fallas tiene por dentro. Pero es necesario de todos modos predicar. No hay nada mejor que meditar la pasión de nuestro Señor. Y en la meditación, se los digo, resumo rápidamente, para no hacerlo muy extensivo a este sermón. Uno en la meditación tiene que, con la inteligencia, recordar la historia, ver los acontecimientos que pasaron. Pero lo más importante de todo ello son los afectos y los deseos del corazón, para que eso se impriman en el corazón y de alguna manera después se traduzcan en actos. Porque hoy está muy en boga con el tema de los telefonitos, de los estados. Muchísima gente pone estados muy bonitos y viven en pecado. Viven en una situación de pecado constante, de pecado mortal. Entonces, ¿a qué vienen todos esos simbolitos y todas fotitos y todas, que son muy buenas porque nos hacen acordar, nos hacen pensar en nuestro Señor? Pero a veces la gente hace como una separación. Esta es mi vida religiosa y esta es mi vida pública. No se puede. No se puede vivir una parte religiosa por un lado y la parte otra como si viviéramos en el mundo en pecado mortal, sabiendo que si me muero así, me voy al infierno. Bien, lo importante son los afectos y los deseos del corazón. Yo puedo contemplar la pasión e ir siguiendo a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus pasos, acompañando a la Santísima Virgen en cada uno de ellos, porque esos son los 7 dolores de la Virgen, acompañar a nuestro Señor en su pasión. Pero una vez que encontré, digamos, el afecto y el deseo en el corazón, remarcarlo, hacer actos de voluntad para que eso se imprima en mi corazón y después, lo más importante también, se traduzca en actos. Si yo contemplo a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz y sé que Él es el Hijo de Dios y que ha muerto por mí, y que no hay mayor amor que la de dar su vida por mí, y Él la dio por mí, es evidente que tengo que sacar la conclusión, ¿y yo qué hago por Él? San Bernardo trae a relación un cuentito, dice, yo estoy jugando en la plaza con mis amigos, y en el Palacio Real se me condena a muerte por un crimen que yo sí hice. Pero resulta que yo, sin enterarme que todavía he sido condenado a muerte, el hijo del rey, el unigénito del rey, dice, antes de matar a mi siervo, mátenme a mí. Y lo sacan a ese hijo del rey, descalzo, azotado, coronado de espinas, para clavarlo en una cruz por mí. Y yo sigo tan campante jugando con mis compañeros en la plaza, como si no me diera cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, grabarlo en el corazón. Y así como uno cuando hace un pozo para buscar agua, una vez que encontró agua, a los metros, a los 2 metros, a los 5 metros, ya no sigo cavando. Así dicen los santos, una vez que ya encontré los afectos del corazón, los afectos de la voluntad, los deseos del corazón, ahí me tengo que quedar y dejar la parte intelectual para pasar a la parte voluntaria, que son los afectos. Dice los santos espirituales, ¿cuáles son esos afectos y deseos que debemos tener? Primero, por ejemplo, contemplando la pasión, el de la compasión.
La compasión, compadecerse de nuestro Señor Jesucristo, es una cosa que agrada mucho a la persona que está triste, que sufre, que venga un amigo y lo compadezca, porque en cierta manera es repartir el dolor. Y aquí San Bernardo dice una cosa que me chocó grandemente, dice: la tierra tiembla, las piedras se parten, los sepulcros se abren, el velo del templo se raja en dos y mi corazón sigue duro como si nada, escuchando y viendo la pasión de nuestro Señor. Esa compasión me debe llevar a otro afecto que es uno de los más importantes a tener en cuenta en la meditación, que es el dolor y la contrición de mis pecados. Y aquí viene esa diferencia que hice al comienzo, es decir, por un lado la parte religiosa, poner lindas estampitas de nuestro Señor y de Nuestra Señora, y después vivir en pecado, en constante pecado mortal, como si nada. Sepamos, el que vive en pecado mortal es enemigo de Dios, es enemigo de Dios. Eso es tan importante tenerlo en cuenta. Cuando yo cometo un pecado mortal, cuando viene el demonio a tentarme, me está proponiendo echar de mala manera a la Santísima Trinidad, que está en mi corazón a gusto, y yo la echo por un placer que dura apenas unos instantes. El dolor y la contrición. Si ahí considerar cuál fue la llaga, cuál debe ser la llaga que hace el pecado en mi alma, que necesitó tal remedio para poder curarla: la muerte de un Dios, de un hombre Dios. Después surge inmediatamente otro afecto, que es el amor de Dios, verse amado de Dios. Ese ser que es infinito, que es omnipotente, me ama. Inmediatamente en una persona con un mínimo de sensibilidad dice: tengo que corresponder de alguna forma a ese amor y llevarlo a los actos. La gratitud y la acción de gracias, eso importantísimo también. En los leprosos, cuando Dios curó a esos leprosos, lo que le llamó la atención y lo hizo notar es solamente uno vino a agradecer el milagro que le hice. También entre los afectos y los deseos está la admiración del hombre que no puede en realidad comprender de que un Dios ha llamado tanto a los hombres y que haya sufrido como sufrió por nosotros. Pero inmediatamente unida a esa admiración está la esperanza de conseguir el perdón sin abusar de la misericordia de Dios. Sí, seguro de conseguir el perdón, pero con las condiciones del perdón, que es el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Y por último, es la imitación de las virtudes. Si sabemos que tenemos que ser santos, y para ser santos tenemos que evitar el pecado y practicar la virtud, en la pasión tenemos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo acabado de todas las virtudes. Vemos la humildad, la obediencia, la paciencia, cosas todas que podemos practicar en el día a día de nuestra vida. El otro día leíamos en la lectura espiritual a un santo del desierto, vinieron a traerle la comida, y la comida consistía en hierbas amargas. Entonces vino uno de sus pobres monjecitos y le dijo: Padre, hoy es Pascua, vamos a ponerle un poquito de aceite a esa para suavizar esa amargura de las hierbas. Y él dijo: no, veo a mi Dios crucificado, no puedo hacerlo. Y comió esas hierbas todas amargas, sin ponerles nada para suavizarlas. Y muy rápidamente les leo las promesas que hizo la Santísima Virgen, que ustedes las saben, pero es bueno repetirlas. A aquellos que recen 7 Ave Marías, una Ave María por cada dolor, dura 1 minuto y medio, lo he controlado por lo. A la noche, antes de dormir, es muy buena costumbre rezar los 7 dolores. Aquellos que recen 7 Ave Marías, la Virgen promete: pondré paz en sus familias. Paz que es tan necesaria hoy más que nada en las familias. Serán iluminados en los sagrados misterios. Conocer los misterios hoy más que nada, donde hay tanta
confusión y la gente no alcanza a ver el problema, por ejemplo, de la iglesia. Los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Lo está diciendo la Virgen, se lo dice la Virgen a Santa Brígida. Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la voluntad de Dios y a la santificación de sus almas. Si por supuesto la Virgen nos concediera cosas que fueran contrarias a nuestra santificación, nos estaría haciendo un daño, por lo tanto no lo va a hacer. Pero les daré cuanto me pidan. ¿Y qué pedimos? La santificación, ser santos, ir al cielo alguna vez. Los defenderé en los combates espirituales, contra los ataques infernales, y protegeré en todos los instantes de su vida. No necesita ninguna explicación. Y esta última los asistiré visiblemente en el momento de su muerte, que varias veces hemos hecho hincapié en esto. La Virgen, estos ojos, si han rezado los 7 dolores todos los días, van a ver a la Santísima Virgen en el lecho de muerte. Y he conseguido de mi divino Hijo que aquellos que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores serán trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna, directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. 1 minuto y medio por día. Todas estas promesas y propagarlo, enseñarlo, pasarán directamente de esta vida al cielo, sin pasar por el purgatorio. Que así sea. Ave María Purísima.